Bienvenidos a bordo de una nueva noche de vuelo con invitados más que interesantes que se los voy a presentar en un ratito. Antes van a tener que soportar la monserga habitual en el Día del Maestro, justo en homenaje a Domingo Faustino Sarmiento, un personaje extraordinario de la vida literaria, política de la Argentina, que curiosamente les facilita el asueto a los niños y a los trabajadores de la educación, gremios que la verdad no lo quieren a Sarmiento, porque con el tema del revisionismo han descubierto que Sarmiento odiaba a los indios, los mandaba a matar, y han hecho todo también una monserga en contra de ese personaje tan notable que ha tenido la historia argentina. Es una conmemoración contradictoria. Los que lo celebran en realidad están educando para que no lo quieran. Al margen de estas características tan particulares, quiero recordarles que hoy la expresidente cándidamente escribió una carta, una larga carta, como mecanismo de propaganda política para la elección del 22 de octubre, en el cual se ofrece para que el resto de los partidos opositores la acompañen. Naturalmente que por razones femeninas o de poder, ella va a encabezar eso y que todos se mimeticen dentro del cristinismo. Y generosa, dijo que no le importa lo que haya pasado antes, lo que se haya dicho antes, ni lo que se haga, sino que como es necesario contener, enfrentar, empujar a Macri, ella va con todos. Puede ir con Margarita Stolbizer, que lo único que hace cuando se levanta a la mañana antes de desayunar, dice, voy a poner la presa a Cristina. Medio absurdo, medio absurdo. Ya salió Sergio Massa, para decir que rechazaba la posibilidad de acompañar a Cristina de Kirchner. No van a ser los únicos, pero bueno, ella consiguió su nota en los diarios y algo en la televisión. Voy a tener que hablar, obviamente, como todo el mundo, del caso Maldonado. Antes les voy a hacer un comentario, una pregunta que vamos a tener con uno de los invitados. ¿Por qué ya ahora le empiezan a decir a Mauricio Macri el Calabrés? No sé si es por una cuestión de distinción genealógica o por un homenaje a los pueblos originarios de Italia. Pero vamos a descifrar eso con uno de los invitados, mejor dicho, con una invitada. No le podemos preguntar a Martín Lustó, que es nuestro primer convocado, a ver si conoce esa historia. La vamos a dirimir luego. Les decía que con el tema Maldonado, bueno, es pan de todos los días. No voy a hablar ni a ofrecerles ningún tipo de información nueva, porque no la tenemos. Y sí consignar algún tipo de detalle. El atraso, la distracción que tuvo el gobierno, que tuvo la justicia, la realidad de que hoy todos lo único que dicen es que Santiago aparezca, los que están a favor y los que están en contra del gobierno, y sinceramente, a mi juicio, todo el tema de Maldonado verdaderamente tomó envergadura 30, 40 días más tarde, porque se provocó barullo en las calles de la Argentina, y sobre todo también algún tipo de inquietud internacional, sea en algunos países, sea en los medios. La cuestión que eso sacudió el avispero, un avispero que tiene, por ejemplo, a la justicia en condiciones verdaderamente deplorables. Un juez que tardó muchísimo en llamar, que no le hace justicia a Maldonado, y tampoco le ha hecho justicia a los gendarmes, porque a los gendarmes ahora le han invertido la prueba. Tienen que demostrar que no cometieron un delito. Hay 31 o 32 gendarmes que fueron sumariados
Si se sospecha de esa gente, ¿ustedes creen que la reacción corporativa puede ser tan grande para ocultar un crimen aún entre los gendarmes? Porque si son 30, 35, tienen familiares, tienen amigos. ¿Consideran ustedes que va a haber 100 y pico de personas, todos confabulados para ocultar un crimen? Es una exageración también de la justicia. Pero bueno, habrá que ver. Me detengo un minuto antes de pasar a otro tipo de entresijos del poder, de lo que pasa con la Bullrich o no. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, ha hecho trascender que quiere achicar, podar, reducir, cortar el presupuesto de la legislatura de la provincia de Buenos Aires. Vamos por parte. Los senadores en la provincia de Buenos Aires, para que ustedes tengan una idea, dicen que ganan aproximadamente 600.000 pesos por mes, con los módulos, etcétera, etcétera. Los diputados ganan la mitad. No es una cifra menor. Por eso hay tanta gente que quiere ir a la legislatura de la provincia de Buenos Aires, que tiene otra condición muy particular y de la cual no habla nadie. Ni la derecha, ni la izquierda, ni la media izquierda, ni la media derecha, ni los progresistas, ni los reaccionarios, que es el presupuesto, la caja que tiene la legislatura de la provincia de Buenos Aires. La caja de la provincia de Buenos Aires es, por ley, el 5% del presupuesto de la provincia de Buenos Aires. Esto es, y acá me lo he anotado, son 387.000 millones de pesos el presupuesto de la provincia. Con lo cual, uno saca el 5%, descubre que son 17.000 millones lo que recibe la legislatura. En castellano, 1.000 palos verdes. Basta constatar el día 2 en la legislatura cuando vienen los camiones del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Este es un tema que no habla absolutamente nadie y que la señora Vidal dice que va a afectar, a tocar, a modificar, que va a reaccionar Massa. En realidad va a reaccionar Massa y todos los demás, inclusive hasta los de propio Cambiemos, que como se va a concentrar nada más que en la caja, va a olvidar que la señora Vidal se asignó un salario democráticamente, como corresponde, igual al de un senador de la provincia de Buenos Aires. Lo que no sé si tiene o no tiene los módulos que hacen que sean 600.000 pesos por mes. Si después vamos a resolver el tema de Macri-Calabrés, antes le quiero decir es que después de las últimas pasas, donde tomó otra energía, otro vuelo, otros anabólicos, Mauricio Macri ha decidido operar contra sindicalistas. Hay 3 en la mira. Alguno va a ser intervenido y algún otro posiblemente vaya preso. Pero como el presidente es equitativo y quiere equilibrar la balanza, también me parece que ha señalado a 4 empresarios como personas que deberían correrse de sus negocios, deberían dejar que otros participen en los negocios que ellos tienen. Son, curiosamente, 4 empresarios vinculados a la campaña proselitista de Sergio Massa. Uno, un petrolero, que no sé si está vivo, otro un banquero, otro un hombre vinculado al negocio de la seguridad, a las cámaras, etcétera, y otro alguien también vinculado a los aeropuertos. Si quieren nombres, llámenme por teléfono. Sí les quiero recordar que había otros empresarios que también colaboran y participaron en la campaña proselitista de Massa. Algunos de ellos hoy se reúnen habitualmente con Mauricio Macri. Yo creo que habría que consignar un dato interesante
en todo este problema de la desaparición de Santiago Maldonado, que son las repercusiones, los comentarios que realizan algunos de los principales personajes de la vida política argentina. Por ejemplo, descubrimos que la señora Elisa Carrió, que es la que va a competir contra Martín Lustó, aquí presente, dijo que a Patricia Bullrich hay que sostenerla porque ha hecho una gran campaña contra el narcotráfico. Cuestión que puede avalar la Embajada de los Estados Unidos y seguramente el presidente de Israel, que está hoy en la Argentina. También tienen comentarios parecidos sobre esa lucha contra la droga sobre el encargado de seguridad de la provincia de Buenos Aires, el señor Cristian Ritondo. Pero Ritondo no figura en el plantel de los elegidos por Carrió. Carrió dijo que hay que sostenerla por la lucha contra la droga y que todo este episodio, en alguna medida, de Maldonado, está vinculado a una operación de los narcos contra Patricia Bullrich. La verdad que resulta un poco extravagante la interpretación, pero es posible. Ella es una mujer con bastante información y además aludió al segundo de Patricia Bullrich, al señor Bursaco, segundo que está con ella desde que se inició el gobierno, y señaló como característica del problema una disputa que hay entre ellos, y no mencionó la fecha, pero es la misma fecha que empezó esta administración. O sea, que viven en una situación de pasiones encontradas, Bullrich y Bursaco, desde que empezaron el gobierno. Pero si esta declaración es extraña, mucho más es la de un biógrafo de Macri o del PRO, que es un señor que se llama Iglesias Illa, quien dijo que por ahí la muerte de Maldonado, al revés de todo lo que dijo el gobierno antes, fue producto de un gendarme suelto. Un gendarme suelto. Difícil de entender, pero digamos, alguien que quizá se salió de las normas, de los protocolos, y según él que quizá le pegó, y le pegó mal y que entonces el hombre se murió, se excedió. ¿Y por qué se excedió? Y según este señor es porque este gendarme seguramente está muy cansado, agotado, exhausto por la lucha contra los narcotraficantes. Realmente son declaraciones que me parece que no sé si favorecen exactamente al gobierno. Y felizmente tampoco me parece que ayuden a aclarar o esclarecer este cuadro de un personaje tan singular como este señor Maldonado, desaparecido, al que todos queremos que aparezca, como parece una suerte de lema oficial, pero del cual casi nadie sabe nada o sabe bastante poco. Ya que estoy en temas... ¿saben que me olvidé entre los personajes que de pronto al presidente no le gustan? Hay un juez que también va a tener algún tipo de destino parecido al de Freiler. Pero ese juez, si bien a Macri no le gusta, le molesta, los que verdaderamente quieren sacarlo son los radicales. Hay un tema pendiente entre ellos y el magistrado. No tienen que llamarme por teléfono para que les diga el nombre del juez. Es Rafecas. Y otro día, si quieren, les cuento la naturaleza del conflicto entre algunos radicales y el juez Rafecas. Tengo bastante para contar. Creo que hay que averiguar un tema interesantísimo, que es el del RENAR, el organismo que controla las cuestiones de las armas, la tenencia y la aportación, porque se organizó una licitación para que sea más efectivo y mucho más cuidadoso el control de la gente que tiene voluntad por tener armas. Esto es, los custodios, los ex policías, militares, etc. Han establecido una suerte de una empresa, no una suerte de nada. Una empresa ganó una licitación por la cual
Cada persona que quiere conseguir los permisos tiene que pasar por determinado lugar para que le hagan un examen psicofísico, que antes se hacía con médicos de los lugares, de los personajes que demandaban las autorizaciones para las armas. Hoy todo el país tiene que pasar por la misma empresa. Naturalmente se ha incrementado el valor del permiso porque el control en Capital, en la provincia de Buenos Aires y en todo el país lo hace esta empresa, que seguramente ha dispuesto de distintos gabinetes y profesionales para controlar que no haya gente que se vuelva loca con un arma, como podía ocurrir. Por eso en alguna medida tiene el monopolio. El monopolio de esta empresa fue cedido a un empresario de Bahía Blanca que también en este periodo se quedó con un diario, que era el famoso diario de la familia Massó, y que tiene algún tipo de vínculos sobre los cuales vamos a hablar seguramente en otra oportunidad. Pero es verdaderamente una conmoción dentro del mundo de la seguridad, de las compañías, la protesta, porque les incrementaron brutalmente este permiso, esta autorización para portar armas. Naturalmente es un gasto que no lo tenían en cuenta, que les aumenta el presupuesto y que naturalmente después se lo van a hacer cobrar a la gente a la cual le dan el servicio, al que custodian en la puerta, al que custodian en el banco, al que sea. Uno de los grandes temas de la Argentina, uno diría menor, pero verdaderamente crudo. Me suspendo, sigo con los puños cargados de verdades, pero los vamos a dejar para otro momento, para charlar con nuestros invitados. Les mostré, les exhibí casi a Martín Lustó, que ha tenido la deferencia de reaparecer públicamente en la televisión, luego de su participación en la última contienda electoral, las PASO, en la capital federal. Tenemos unas cuantas preguntas con él. Luego tenemos a un hombre de una variante cercana a Martín Lustó, un radical muy conocido, que ha sido legislador, pero fundamentalmente hoy es más que un exitoso actor, que es Luis Brandoni. Con él también tenemos grandes temas para hablar. Y por último vamos a tener a la señora Laura Di Marco, a la cual yo le voy a preguntar, ya que ella es biógrafa de Mauricio Macri, bueno, también fue de Cristina, pero particularmente famosa se ha hecho con su libro de Macri, si sabe por qué ahora al presidente lo llaman el Calabrés. En un minuto volvemos. A vos, Martín, la Avenida del Medio muy bien no le funcionó, les quedó como una especie de bicisenda, no quiero tratar con demasiado humor el episodio electoral, pero al quedar sin la representación o con poca representación sobre los terceros excluidos, ustedes tienen como dos factores, de un lado lo tienen a Macri y de otro lado lo tienen a Cristina. No los quieren como independientes. Ustedes van a accionar más sobre Cristina para que nunca más vuelva e incrementen su caudal porque proponen esa alternativa, o van a accionar sobre el macrismo para, bueno, limitarlo, contenerlo, criticarlo, etcétera. Mira, nosotros somos un espacio de hace bastante tiempo, desde UNEN, ECO, es decir, 2013, 2015, y ahora que tiene una visión propia, que tiene un diagnóstico de la Argentina, que hace propuestas concretas, que sabe que a pesar de que de vez en cuando digamos que lo mejor de Argentina está por alumbrar, la enorme mayoría de los argentinos sabemos que los desafíos son mucho más difíciles de lo que creemos porque los hemos padecido en las últimas 5 décadas. Muchas veces nos hemos entusiasmado y nos hemos decepcionado, y que ese diagnóstico es más complejo, es más profundo, requiere de muchas más voces, requiere de visiones más amplias. Eso es lo que tenemos nosotros como convicción, como visión. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, lo mismo que venimos haciendo hace mucho tiempo.
que es insistir con cómo nosotros vemos a la Argentina, con cómo deberíamos encarar las discusiones, con cómo deberíamos encarar los debates, etcétera. Lo mismo que venimos haciendo hace mucho tiempo. Hablando de eso, van a tener debate con Carrió. Vamos a tener debate. Ya tienen fecha y todo. Sí, creo que es el 11, exactamente en un mes. Creo que es una muy buena noticia. Que para mí es un derecho de los ciudadanos, es una obligación que tenemos, es una muestra de respeto hacia la ciudadanía, y después no son ni para ganar ni para perder los debates, porque está demostrado que hay poco que se modifica en el voto, pero hay mucho que sale a la luz, hay propuestas que contrastar, visiones distintas. Bueno, en algunos casos han determinado resultados electorales esos debates. Sí, no sé si será en cuando este los en márgenes particular. son muy estrechos, cuando hay mucha cercanía, pero en general lo que tiende a pasar en los debates es que cada uno que tiene una visión previa termina de confirmar cuál es su candidato, y hay muy poco del margen que se mueve, pero es una demostración de respeto, creo que es más información brindada al ciudadano. Cuando vos me preguntas cómo sigue, bueno, mirá, nosotros, otra vez, nuestra identidad es nuestra identidad, la vamos a seguir manteniendo, creemos en esto en 2013, 2015, 2017, 2019, Pero las matemáticas 2021. también son las matemáticas. Las matemáticas son las matemáticas, tienen que ver con la campaña. Nosotros, otra vez, me hubiera encantado tener un número más alto, no modifica lo que pensamos de lo que tiene que acometer, que encarar la Argentina. También es cierto que eso se puede encarar mejor cuando el pasado está terminado. Y nosotros en el 2013, en el 2015, en la Ciudad de Buenos Aires, relegamos al kirchnerismo al tercer lugar 2 veces. Creemos que cuando eso se da, la discusión sobre el futuro es mejor. Por ejemplo, nosotros hemos logrado que ciertas cosas que antes no estaban presentes en la discusión acá, estuvieran. Desde la desigualdad que existe, desde el rol del juego en nuestra sociedad en la Ciudad de Buenos Aires, la salud, la mortalidad infantil, el sistema educativo, las prioridades del gasto, la urbanización de villas. Creemos que cuando vamos a ese lugar vamos mejor. Ojalá, lo vamos a ver, ojalá que zanjada esta cuestión, aclarando, alumbrando un nuevo día, terminando con el autoritarismo, con la incompetencia a la hora de administrar, con la corrupción, ojalá que podamos empezar a discutir el futuro. Nosotros vamos a estar ahí para discutir el futuro. Ahora, el presente ha indicado 2 o 3 cuestiones. Por un lado, que el kirchnerismo, el cristinismo, digamos, tiene una relación, no le complica la vida a la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Más bien es como que lo acompaña. O tiene un gran poder de seducción Rodríguez Larreta, o el kirchnerismo, el cristinismo, no se siente con fuerza para enfrentarlo. Y simultáneamente uno ve que vos con Carrió tenés como una actitud piadosa, pero en comparación con lo que se dicen los líderes nacionales. ¿Estoy muy equivocado en todo esto? ¿Qué quiere decir una actitud piadosa? Contemplativa, no confrontativa. Pero nosotros hemos compartido espacio con Carrió en 2 oportunidades, en UNEN, y me acuerdo que también estaba en la lista la hija de Beto, y en ECO. Entonces, hay un montón de troncos comunes. Después está bien, pero tienen divergencias. Hay ciertos troncos comunes. Después nosotros tenemos una visión propia sobre qué es lo que creemos que habría que hacer con el Estado, con la economía, y vamos a seguir proponiendo discutir esas visiones porque creo que hacen mejor. Es cierto lo que vos decís, que una oposición que no puede ser alternativa, porque la gente la pone en el lugar del pasado, a veces es una oposición muy cómoda, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo ha sido una oposición cómoda. Nosotros hemos sido una oposición más incómoda. Cuando digo incómoda, hablo de elevar la vara y de ofrecerle a la ciudadanía mejores alternativas, y que la discusión sea sobre temas concretos, que la discusión, a raíz de la capacidad de alternancia o la posibilidad de alternancia, dé lugar a que el que ganó, inclusive el que ganó, diga: che, en esto en donde me ganaron votos o donde el argumento de ellos tenía peso y tenía volumen, lo quiero incorporar. Y a nosotros eso nos parece fantástico. La verdad que nos parece fantástico. ¿Vos seguís hablando con Macri? Durante la elección hablé, ahora hace un rato que no hablo. Pero durante la elección sí hablé. Y la sensación, más allá de toda esa visión casi poética sobre lo que ustedes quieren, lo que ustedes pretenden, etcétera, la sensación es que al no conseguir la representación de votos que lograron, que se equivocaron ustedes o que la gente en alguna medida está equivocada. No, para nosotros siempre, lo he dicho siempre, en una democracia, por definición, la gente tiene razón. Está bien, pero la gente también, los porteños, están indignados con el nivel de impuestos que pagan. Sí. Y algunos mirando con la forma en que se gasta la plata.
Ahora, eso tampoco lo escuché del lado de ustedes. Sí, nosotros lo hemos dicho mucho. Primero, sí, por definición, igual que el Papa en cuestión de dogma de fe tiene razón, en una democracia, esta es mi opinión, la gente cuando vota y cuando se manifiesta tiene razón. Entonces, en el caso de Carrió, por ejemplo, llegó mejor que nosotros con propuesta que lo representa un montón de gente. Nosotros estamos muy convencidos de las cosas que creemos nosotros, las vamos a seguir diciendo. También puede haber ahí dos cuestiones en el resultado de la elección. Una es, hay una angustia, una indignación por el pasado de Vudú, De Vido, Jaime Moreno, Venezuela. Hay una indignación, hay una bronca, hay una angustia y la gente la quiere resolver. También puede ser que nuestra campaña no haya sido todo lo efectiva que podría ser en manifestar cómo queremos nosotros discutir el futuro. Puede ser que las dos cosas estén presentes. Ahora, cuando vamos a cuestiones concretas, nosotros tenemos una visión de ciertas cosas de la Argentina que se deberían hacer distintos, que no son declamaciones optimistas sobre hacia dónde debemos ir, o recién vos me decías una visión pueril. No, no es una visión pueril, es una visión donde creemos que Argentina tiene un montón de desafíos, creemos que si la Argentina es cierto, a ver, decimos todo el tiempo que Argentina tiene unos recursos extraordinarios. ¿Sí? Y es cierto, tiene recursos de todo tipo y color. Desde que nacimos. Desde que nacimos. Ahora, hace mucho tiempo que no logramos aprovecharlos. Y a mí me parece un poco ingenuo decir que solamente porque antes nos gobernaron mal. Tenemos que discutir por qué nos gobernaron mal y por qué ahora nos están gobernando bien. También nos hemos entusiasmado en algún momento. Ahora la discusión es si vamos a tener los mejores 20 años en la Argentina, y en algún momento nos entusiasmamos con que ingresábamos al primer mundo. O a la Argentina potencia. Yo creo que la discusión de la Argentina recién empieza. Cuando terminamos en el pasado recién empieza. Yo creo que en la ciudad de Buenos Aires, que es donde empezó la resistencia al kirchnerismo desde el gobierno de la ciudad, pero también desde la oposición, alumbra una posibilidad para discutir estas cosas en concreto. Con respecto a lo que vos decís, que es una visión que nosotros venimos diciendo hace mucho tiempo, desde UNE en el 2013, nosotros venimos insistiendo hace mucho que, ahí está Beto, ¿no? Y uno rememora a Alfonsín, y dice, bueno, la generación de Alfonsín en particular logró afianzar algo que en la Argentina llevó desde el 30 hasta el 83 conseguir, que es la democracia. Y la afianzó. Ahora, bueno, perdimos una guerra también, ¿no? También hubo una promesa, un deseo de que con eso se podía comer, se podía educar y se podía curar. Y eso no pasó. Y creo que la gran épica o la gran gesta de las generaciones nuevas en la política es ver cómo reimaginamos el Estado, que tiene que ver con estas cuestiones. Nosotros tenemos un Estado que tiene mucho más dinero que antes. Parte de ese dinero viene de que nos abruma con mucho más impuestos que antes. Tiene 3 veces más plata por argentino que hace un cuarto de siglo y no nos da 3 veces más de nada. Entonces, cuando nosotros elegimos ejemplos de esto, a nivel nacional o a nivel local, es para marcar que la gran falencia de la democracia es un Estado que, a pesar de que tiene más recursos, brinda menos cosas, y que cada vez que se prioriza mal, y a veces en tu programa, la otra vez vi a alguien que contaba algunas cosas que nosotros contamos en campaña, gastos que pueden parecer pequeños pero son simbólicos del mal gasto en la ciudad o estructuras en el gobierno nacional, o grandes obras que para mí no deberían ser la prioridad en la nación o en la ciudad. Lo que estamos indicando es eso. Pongámosles nombre y apellido. Por ejemplo, ¿el soterramiento es una obra necesaria para la ciudad? Creemos que hay otras maneras de resolverlo. Creemos que la estación central debajo del obelisco parece que no es una prioridad, pero no para la ciudad, para la nación. Mira, nosotros tenemos en este momento, pensarlo en grandes problemas de la Argentina, nosotros en este momento tenemos 45% de los chicos que son pobres. Quiere decir que nosotros estamos dejando para el futuro, cuando hablamos del futuro, estamos dejando que la siguiente generación de argentinos se nutra o... No digo se nutra desde el punto de vista de las calorías, se nutra de una infancia compleja, donde tienen inseguridad, tentaciones, mala educación, hábitat complejo. Esa es la generación siguiente en Argentina. Entonces, eso es todo un gran capítulo que nunca discutimos. Cuando vamos a por qué la economía hace 40 años que tiene un desempeño mucho peor que nuestros países vecinos, mucho peor que nuestros países vecinos, crece 3 veces menos en promedio de lo que creció Chile, o 2 veces menos que creció Uruguay, o 1 vez y media menos de lo que creció Brasil, que cuando lo vas acumulando a través de 40 años es una enorme diferencia. ¿Por qué es? En gran medida porque a nuestras pymes, que son a las que nos pasamos hablando de las pymes, las que generan la atracción, las que generan la cantidad de puestos de trabajo masivos, las cargamos, producto del Estado, con una tasa impositiva mucho más alta que en los otros países, es decir, que ya tienen un costo más alto de entrada
y producto de que el Estado tiene déficit y tiene que traer dólares de afuera con un tipo de cambio menos competitivo. Esa es una receta para que nuestras pymes no generen puestos de trabajo. Entonces a mí me parece que hay una discusión por ordenar el futuro del Estado, que es la que empezaría a traccionar el presente. Y nosotros en eso hemos hecho propuestas, en cómo me parece que se deberían resolver, o nos parece que se deberían resolver las tarifas, en cómo se debería discutir las propuestas para que simplificar lo que le ocurre a una pyme y brindarle más posibilidades de competir con importaciones o de exportar eventualmente. Y creo que esta es la gran discusión, y ahí no nos basta, ni a los candidatos ni al espacio nuestro, comparar con la pésima vara o la bajísima vara del pasado. Entonces digo, es poco si queremos construir un futuro. Si queremos construir un futuro en el que estemos con certeza más prósperos, en que la siguiente generación va a estar mejor y la siguiente, las discusiones deben ser mucho más rigurosas y no nos debemos comparar con lo peor de lo peor, nos debemos comparar con lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de otros países. Si nosotros recorremos ese sendero, Argentina va a tener un futuro importante. Si no, va a ser más complejo. Yo confío en ese futuro, pero confío en particular si somos capaces de discutir de otra manera. Vos mencionabas en tu editorial, mencionabas a Sarmiento, ¿no? Yo fui embajador en Estados Unidos y hay un espacio que se llama espacio cultural. En el espacio cultural no pude encontrar, Sarmiento, no solo por la impronta en Argentina, Unamuno dijo que el Facundo era quizá la obra más significativa de la literatura en español. En el espacio cultural que dejó el kirchnerismo no estaba Sarmiento, no estaba Borges. Y nosotros hicimos el año pasado un homenaje triple, vino Kodama por el 30 aniversario del fallecimiento de Borges. Si Borges era antiperonista, no. Pero lo que quiero decir es, no discutimos el pasado más remoto bien, seguimos tratando de zanjar cuestiones del pasado que tendrá matices, pero es nuestro pasado. Otros países abrazan su pasado, lo resignifican, lo mejor. No discutimos ni el pasado reciente, ni el pasado un poquito intermedio, bien, y me parece que tampoco estamos discutiendo el presente. Y de hecho muchas veces cuando ves las discusiones, por ejemplo, las discusiones sobre Santiago Maldonado, inclusive te diría, corremos el riesgo de romper consensos que a la Argentina le costó mucho construir. Y las lecciones de nuestro país, las lecciones de democracia, las lecciones de derechos humanos y las lecciones de nuestras crisis económicas fueron tan costosas que es inmoral no aprovecharlas. Inmoral. El 22 parece que se va a dar un resultado semejante al que ya hubo, inclusive con cierta mejoría del oficialismo. En ese plano, cuando vos planteás estas líneas divisorias, cuando te dicen a partir del 22 el gobierno va a ajustarse en alguna medida, va a reducir el gasto, va a sacar una reforma tributaria, posiblemente una reforma laboral, va a meter la mano en el ANSES, esto es como una especie de línea trascendente, por ahí media traumática, pero trascendente al fin. ¿Vos creés que eso puede funcionar? Mirá, creo lo siguiente, en esta elección el gobierno sacó, el oficialismo en todos lados, si lo sumás, sacó 37%. ¿Sí? Entonces, ¿habrá una mejora en la elección? Ojalá que sepultemos definitivamente el pasado. Ahora, 37 o 40, para las cosas que tiene que discutir la Argentina, no bastan si no tenés la apertura para ver qué piensan otros, para ver qué pueden contribuir otros. Esta historia de... Pero vos decís no basta como que no fuera democrático. No bastan para construir consenso sobre la enorme cantidad de cosas que los argentinos tenemos que discutir a futuro. Pero Temer, con mucho menos, saca una reforma laboral que la Argentina nunca va a igualar. Por los motivos exactamente opuestos a los que estás describiendo. En el caso de Temer, tiene la ventaja de que no tiene futuro. Y que discute esas cosas, discute con esa libertad de una manera o con una orientación en la que podemos discrepar. En este caso, me parece que para la enorme cantidad de desafíos significativos que tiene la Argentina, un gobierno que supongo quiere reelegir y que como muchos gobiernos quiere perdurar mucho tiempo, como hacen en la ciudad de Buenos Aires que están hace tanto tiempo, tendrá ciertas reticencias a discutir cosas que pueden ser muy buenas para el futuro, pero que pueden ser complejas en el corto plazo, que se podrá volver un poquito populista. Me parece que la única manera de afrontar alguna de esas cuestiones tiene que ver con incorporar visiones de otros, que pueden estar un poco más a la izquierda, un poco más en el centro, y discutir para ver cómo pensamos el largo plazo y ordenamos un largo plazo que nos va a ordenar el corto plazo en la Argentina. Eso tiene que ver con casi todas las cosas que vos te puedas imaginar, porque el Estado
si es el 45% de la economía, si es la educación pública, si es la salud pública, si es el espacio público, si es la seguridad, si es omnipresente en nuestras vidas, en la medida que nosotros seamos capaces de reimaginar y ordenar el Estado, nos va a ordenar todo lo demás. Pero eso es una tarea que nadie puede acometer solito, nadie, ni diagnosticar ni arrancar a resolverlo. Una pregunta final y saliendo quizá un poquito del distrito porteño. Tenemos ya deuda significativa, progresivo endeudamiento, tenemos una presión fiscal insoportable para algunos casos, por lo menos es una fábrica de negro, y los ciudadanos han empezado a tomar préstamos indexados, los que compran autos y los que compran material agrícola van con prendas. Hay todo un proceso que uno lo ha visto en otras épocas, que ante la menor lluvia, y ahora las lluvias no son menores, se complica todo. ¿Vos crees que esa tendencia, que evidentemente el gobierno encaró, a partir del 22 se va a robustecer o puede tener algún problema de trastabillo, ¿no? A ver, ese es el sendero en el que estamos caminando y como vos dijiste ya lo hemos visto muchas veces en la Argentina. Primero, el endeudamiento a nivel familias en la Argentina o a nivel individuos es muy bajo comparado con cualquier país de Latinoamérica porque no hemos tenido cultura de crédito y a estas tasas de interés siempre es tan caro. Lo que pasa es que es bajísimo. Eso, dado que es tan bajo, entra en problemas cuando lo que entra en problemas es la nación. ¿Sí? Sí. Entonces, a mí, más allá del mediano plazo, lo que me preocupa es lo siguiente. Yo miro los últimos 40 años de la historia argentina. La Argentina creció en promedio al 2% por año. La deuda está creciendo solamente con los intereses al 6%. Solamente con los intereses, como poco. Si además le sumás 35.000 millones de dólares de endeudamiento adicional, la deuda está creciendo a un ritmo mucho más alto. Tenemos que, para poder seguir tomando esa deuda, tenemos que estar haciendo cosas que estemos seguros de que nos van a permitir crecer a mucho más que el 2% en contraste con los últimos 40 años. Esas son las cosas que hay que discutir. Si no discutimos eso, el futuro, tarde o temprano, te llega al presente. Entonces yo creo que ese es uno de los inconvenientes que estamos teniendo. Tomamos deuda para hacer que la Argentina, para hacer las cosas, para reordenar el futuro y hacer las cosas en el presente que hacen que la Argentina pueda crecer más, o tomamos deuda porque es la alternativa de corto plazo. Si es solamente la alternativa de corto plazo, ya hemos visto que otras cosas pasan después. Y a mí el otro día alguien me mandó, después de la elección, una nota que yo hice en Página 2 en el año 97. En el año 97, mi primera especialización fue pobreza y distribución de ingresos. Entonces, hay indicadores de pobreza que son más sensibles que solamente contar la proporción de la población que puede pasar la línea de pobreza. Si vos mirabas eso, desde el año 92 la pobreza en la Argentina venía creciendo porque los que estaban en la pobreza, algunos podían estar saliendo, pero los que quedaban ahí eran cada vez más pobres y la desigualdad en eso será cada vez peor. Eso lo que estaba diciendo es que estaba un montón de gente desclasada en la Argentina, que la estaba sacando del sistema productivo. Y eso se veía en cualquier indicador relativamente sofisticado del fenómeno. Yo dije eso en un año en que la Argentina crecía al 8,1% en el 97. Nada de eso se advertía, ni la desindustrialización, ni eso, porque en ese momento veíamos un boom. ¿De qué? Un boom de consumo. Créditos hipotecarios, impresionante. Créditos al consumo, impresionante. Importaciones por todos lados del sistema productivo o del consumo, sí. Impresionante. Visitas a Miami, récord, ¿no? Te tenías que remontar a la década del 80 para eso. Ese boom me parece que está teniendo hoy un efecto a veces similar al enojo con el pasado, que es, no me gusta el pasado, me indigna, me molesta, me da bronca la corrupción, el autoritarismo, la incompetencia, pero eso no habilita que hoy esté todo bien. Y me parece que de manera constructiva y con buenas intenciones tenemos que estar discutiendo el futuro para poder ordenar algunas cosas del presente que si no tarde o temprano, ya sabemos, en Argentina generan problemas. Martín, te voy a dar el angelito. Muchas gracias. Te deseo la mejor de las fortunas en la próxima elección. Quizá te vea antes acá. Seguramente nos veremos antes. Yo te traje un libro que es de Pablo Garchunov, Fernando Roche y Gastón Rossi, que se llama Desorden y Progreso. Pablo, como historiador y como economista, la verdad que es una lucidez extraordinaria. Perdóname, es mucho más importante como simpatizante de Racing. Y Gastón Rossi trabaja conmigo, ahora es director del Banco Ciudad, hace 15 años y es otro economista extraordinario. Lo elegí por lo siguiente: la fundación mítica de la Argentina moderna es 1880, la generación de los 80.
y este libro trata sobre esos 35 años, entre el 70 y 1905, en donde no solamente se cuentan las dificultades de ese momento, de la toma de decisiones y los procesos, sino que esa fundación mítica que parecía ordenada, que parecía encauzada, en este libro te cuenta que en un sendero creciente lo que tenía era crisis recurrentes, entre ellas la de 1890, y que el no tratamiento de esas crisis a tiempo generó los problemas que vinieron después. Bueno, una historia significativa de cuando la Argentina era el 5º país en el mundo, creo. Sí, eso también tiene un componente mítico. Bueno, dejémonos. Pero era otro país, pero lo que vino después hasta los 60 fue la verdad que fue un tiempo extraordinario de la Argentina. Uno compara a la Argentina en muchas cosas en los 60 con países desarrollados de hoy de otros lugares, o con los países de Latinoamérica, y realmente era otro país. Bueno, te agradezco. Vamos a hacer que firme el libro mientras lo despido, y los invito a que en apenas un minuto tengamos... Esculapio es el personaje. Exacto. Gracias por la asistencia. Un gallero, un señor que es más famoso por el radicalismo, pero que es muy importante ahora en la tele, porque aparenta el rol de gallego, y quiero saber si verdaderamente estudió sobre los gallos de riña, que era, en esta época todavía, posiblemente el deporte, uno de los deportes nacionales más interesantes, o una de las aficiones de la Argentina más importante, pero que se vino abajo porque hay mucha gente que come pollos, se come los pollos, pero se molesta que otros los usen para competir cuando está en su naturaleza, y donde normalmente no se mueren los pollos cuando compiten. Pero bueno, esa es otra historia que nos va a aclarar Luis Brandoni, entre otras cosas. En un minuto. Gracias. Gracias a vos. No sé si con el señor Brandoni, con Beto, si empezamos a hablar de los gallos o hablamos un poco de política. Entonces empecemos un poquito con la política, porque los gallos de riña son animales tan queribles, más queribles que los perros, y además son mucho más dóciles. Bueno, depende para quién, digamos. No, pero son muy dóciles y muy compañeros. Y la relación, el hombre que los cría, como vos, que sos un gallero reconocido en la serie, de ficción. Los cuidás, observás a la mañana la deposición del gallo, porque depende cómo sea la deposición, el gallo puede competir o no. Pero bueno, suspendamos en este tema, otro día lo charlamos con él, que es mucho más experto. ¿Cuántos radicalismos hay? Porque hay radicalismo con Macri, hay algún radicalismo con Lustó, hay radicalismo con Cristina, pocos, pero hay. Y después hay radicales críticos que están dentro del universo del gobierno Macri, o por lo menos en ese espacio, pero que son bastante críticos. ¿Cómo es que se ha difuminado tanto el...? No se difuminó. ¿No? No, para nada. Yo creo que es un partido horizontal, un partido democrático, con lo cual las quejas y las críticas son moneda corriente. Bueno, pero están, en algunos casos hasta cambian de... Bueno, pero no, eso no podemos considerarlo radicales, ni si son una insignificante minoría, no. Los que van con Lustó no tanto. No, bueno, pero digo, Lustó estaba, digamos, en el marco del radicalismo. Lo que a vos en todo caso cuestionás es lo de los Moró, digamos, la familia Moró. Pero ya no es insignificante, digamos. El partido es un partido democrático, como te digo, donde la crítica es moneda corriente, y hay muchos radicales que están quejosos de la situación del radicalismo, otros como yo que están entusiasmados porque nosotros no teníamos un candidato a presidente, lo encontramos, y una vez más, en los últimos años, por segunda vez, hicimos un acuerdo político, logramos sacar del gobierno a un gobierno absolutamente corrupto, corrompido, que hizo un daño económico y moral a la sociedad, el cual nos va a llevar mucho tiempo recuperarnos. Y en cuanto a los cargos, por los que algunos radicales se quejan, creo que tenemos lo que hemos podido tener, y que ahora se va
Bueno, primero hay que reconocer que el radicalismo tiene, digamos, una territorialidad que no tiene PRO, por razón por la cual, sí. Bueno, y ahora se va a ratificar mucho más, porque yo creo que en estas próximas elecciones es probable que el radicalismo, que Cambiemos gane 1 o 2 provincias más, y eso va a ser, además de la territorialidad, porque hay un pueblo radical en la Argentina, un pueblo que, por ejemplo, entre otras cosas, lo teníamos en la ciudad de Buenos Aires, y con esa clientela, por así llamarlo, se quedó el PRO. Pero, digamos, era un bastión inexpugnable del radicalismo. Bueno, esas son las cosas de la política. Y de un partido que se hace cargo de los errores que comete. Hablando de la gente que expresa una territorialidad, en el caso radical, Negri, que parece que va a ser el candidato o que va a tener que dirimir dentro de Cambiemos, si va a ser el candidato para Córdoba, es uno de los hombres, digamos, más cercanos al poder. Sin embargo, lo escuchaba el otro día y decía que él está cerca, pero no está en el corazón del poder. Y Sanz tampoco está en el corazón del poder, porque, no sé, se exilia cada tanto a Mendoza, viene, como decían en el fútbol, un jugador, toco y me voy. Pero están muy comprometidos, ¿eh? Bueno, es una cuestión de... No, están muy comprometidos. Están muy comprometidos. Ernesto Sanz y Mario están muy comprometidos. Que no esté de acuerdo con todas las cosas que se gobiernan no es lógico. Venimos del radicalismo y esta es una cuestión de todos los días. No hay temor de hacer las críticas, ni dentro ni afuera del partido. Esta es una coalición y hay miradas diferentes y es lógico que de alguna manera se exprese. Pero tenemos hombres muy importantes y algunas gestiones que vale la pena destacar, ¿no? Como por ejemplo la de Gerardo Morales en Jujuy, que es una gestión que verdaderamente hay que ponderarla, porque es un lugar muy difícil que le tocó. Sí, convengamos que en ese plano Macri tampoco le ha retrasado la asistencia. No, absolutamente, no, creo que al contrario. Sí. Al contrario, ha tenido todo el respaldo. Y en los casos de estos desvíos, digamos, ya no solo partidarios, de lo que puede ser, bueno, hay uno que se desvía siempre, ese Raimundi, pero después el caso del gremio bancario Palazzo, el caso de Moló, de la familia Moró casi, tan cercana a Raúl Alfonsín en su momento, tan radical, que de pronto haya saltado para ser vocero de Cristina de Kirchner. Es algo que cuesta entender con personas como vos, digamos, que se han quedado de este lado, y uno no alcanza a entender la razón de por qué ese cambio, ese salto. No te lo voy a dar yo, las razones no te las voy a dar yo no quiero hablar de... Pero no han hablado tampoco. No, ni tengo ningún interés de hablar de eso, ningún interés. Yo quiero hablar de los radicales que hemos seguido en el partido, convencido de que esta fue una jugada política cuyo líder, por así decirlo, fue Ernesto Sanz, que fue muy criticado en el seno del partido también, sí, pero creo que le debemos todavía un reconocimiento, un gran reconocimiento. Ahora, en ese plano, y volviendo, porque uno inevitablemente en el radicalismo tiene que volver a Raúl Alfonsín, ¿qué hubiera hecho Alfonsín en una situación de estas características? Seguramente, no sé si hubiera tenido la actitud de Sanz, pero... ¿Cómo? No sé si hubiera tenido... Pero, no, si él hubiera... No, pero podemos suponer algo. Ah, bueno, dale. Digo, bueno, podemos suponer. Sí. Digo, en un momento determinado, Raúl Alfonsín propone hacer un acuerdo con un sector del peronismo. Claro. Y a nadie se le movió un pelo. A mí nunca me preguntaron, che, ¿no te da cosita que Alfonsín haya votado a un peronista? Como me preguntaron, ¿no te da cosita que Alfonsín haya votado a Macri? Yo creo que Alfonsín, probablemente así como fue capaz de hacer el Pacto de Olivos, porque veía un poco más lejos que nosotros, y creo que las pruebas fueron al canto. Nadie se ocupó de decir efectivamente tenía razón Alfonsín en hacer el Pacto de Olivos, porque a pesar de la modificación de la Constitución, después Menem insistió durante casi 2 años para ser reelecto, de modo que tenía razón, que la iba a hacer por las buenas o por las malas. Y en este caso me parece que da
como estaban las cosas en este festival descomunal, impiadoso de corrupción, de cooptación de la justicia, de un malestar, de un demoníaco panorama moral, es posible que, así como lo hizo con un sector del peronismo, lo hubiese hecho viendo qué posibilidades tenemos nosotros de enfrentar con éxito, o con posibilidades de éxito, al gobierno que terminó hace 1 año y medio. Y de eso sería bueno volver a hablar, porque hace 1 año y medio, nada más, 18, 19 meses. Ahora hablamos. Estamos hablando, pero como si hiciera 130 años que está Es que cambiando. parece que hace 130 años que no está el kirchnerismo. ¿Cómo? Hay una sensación colectiva de que el kirchnerismo es una etapa tan pretérita. Eso es lo que hay que atornillarla. Y lo va a pasar el 22 de octubre. Cuando yo y van a tener que aprender a perder los peronistas, a pesar de todo lo que están haciendo ahora. Son varios los peronismos que hay ahí. Sí, ¿no? muchos, siempre fueron muchos. En ese plano, a partir del 22, ¿vos no ves algún tipo, porque uno lo ve a Negri y lo ve a Sanz y lo ve en una actitud, aunque la palabra sea desagradable, pactista, de buscar acuerdos? Y eso no lo observás en otra parte del gobierno, diría en la cabeza de Macri, o en la cabeza de Macri y algunas de las personas más cercanas. Yo no sé si estamos viendo, a ver, dónde puede surgir un conflicto, puede surgir en cualquier momento, pero lo cierto es que este gobierno, con Mario Negri, con Ernesto Sanz, con todo el partido, con los que ocuparon ministerios, con los que ocupan cargos importantes, están llevando adelante las cosas de una manera que verdaderamente merecería ser ponderada. Porque a mí me gustaría, ¿vos te imaginas un gobierno peronista en minoría, las 2 cámaras, cómo se arreglaría? Es evidente que tenés que arreglar, que acordar. Eso es el Parlamento. Y el gobierno de Cambiemos va a tener que seguir en esta tesitura, porque si bien van a modificarse la relación de fuerza en las 2 cámaras, no va a tener mayoría. Y está muy bien que eso ocurra, porque eso es el Parlamento, eso es la democracia, de manera tal que haya diferencias es bastante normal. Pero ¿por qué no nos espejamos en países que están muy cerca nuestros y que han salido adelante, no han tenido las crisis económicas, morales que hemos tenido nosotros, como el Uruguay y como Chile? En el Uruguay se dirimió una situación muy, muy complicada hace pocos días. Sí, con nada menos que el vicepresidente de la República hizo uso de una tarjeta que era de una corporación. Bueno, no es por eso. No fue exactamente por eso. Él hizo explotar ANCAP. Bueno, por eso. Pero digamos, es otra historia, pero y además mintió. No, pero desde luego que cometió algún error. Pero lo cierto es que no creó una crisis política. El señor renunció en un país donde... Bueno, la crisis la va a cometer, la va a producir la sucesora. No, por supuesto, como pasó con este gobierno. La crisis la está pagando este gobierno, como lo pagó el gobierno de la Alianza. Lo que dejó el menemismo, el peronismo menemista. Claro, y estas son complicaciones muy grandes que hay que ver cómo se enfrentan, cómo se resuelven, y hay mucho por hacer. Y hay algunas cosas que valen la pena ponderar, que a mí me dan esperanzas. Yo ya tengo muchos años, yo no tengo 2 o 3 décadas para esperar, no tengo más nada, ¿no? Yo tengo que ver ahora un país democrático. Y acá se están dirimiendo, básicamente, en estos últimos días y en los que vendrán, una cosa que es ser o no ser. O nos quedamos con la democracia, o ganan los que no son democráticos. Después vamos a discutir los matices, todo lo que queramos. Ahora, lo curioso es que los que están asumiendo hoy la versión de la democracia, la demanda de la democracia, es el cristinismo. No sé si vos... ¿Pero vos lo crees? No, bueno, no es un tema... No, pero vamos a hablar en serio. ¿Cómo van a hablar de democracia el peronismo y el peronismo? No, bueno, ya estamos hablando de Cristina, más que de peronismo. Yo no, la verdad que no me parece... Yo creo que se ha desnaturalizado lo que fueron las PASO, más allá del éxito que deben tener, sí. Sin embargo, fueron mucha más gente a votar.
pero la opinión pública estaba convencida de que las PASO eran en el Gran Buenos Aires. No se publicaron encuestas en la Ciudad de Buenos Aires ni en el resto del país. El tema se centró ahí desde el punto de vista periodístico. Y después se vio que no, que perdieron y por mucho. Y además que van a venir, como lo acabas de decir hace un rato, la diferencia va a ser importante. De modo que yo creo que hay cosas para ponderar y acá van a ocurrir cosas importantes. Tengo muchos años, yo viví muchas cosas de estas y hay cosas que me suenan mal, que me huelen mal. Por ejemplo, los primeros piedrazos que recibió el presidente Macri Mar del Plata. No hubo un político de la oposición que dijera esto no puede ser. Estoy hablando de más de un año atrás. Sí. Esto de Macri basura, pues es la dictadura. Hay políticos que tenía que haberse, no señores, con esto no se juega. Y se llegó a un punto en esto, en que la expresidenta dice que acá no existe más el Estado de Derecho. Quiero escuchar a los políticos de la oposición decir que eso, como nos decían nuestros padres, eso no se dice, bajo ningún concepto. Con eso no se jode, digamos. Y esto es lo que tenemos que ver, a ver si podemos salir adelante. Y por delante hay muchos problemas, muchos de todos. Pero algunas cosas yo creo que se están haciendo y la sociedad va a acompañar, porque esta es otra cosa de la cual yo no me animo a hablar y pocos se animan a hablar. Pero en el 2015 la sociedad jugó un papel importante y nadie se preocupó de saber por qué. Algo pasó que va a estar madurando, porque si no sería cuestión de decir, bueno, fue por sorteo o por suerte que María Eugenia Vidal ganó la provincia de Buenos Aires después de 28 años de peronismo. No es una casualidad. A ver, hay que empezar a ver qué es lo que pasa y qué pasó en las PASO y qué va a ocurrir el 22 de octubre. Bueno, y ante eso, yo creo que vamos a tener que poner nuestros mejores empeños. Los que estamos con Cambiemos y los que no estamos con Cambiemos, pero que tenemos vocación democrática. Y por ahí cambia ese concepto que vos tenés, que la sociedad siempre ha sido mucho más rigurosa con el radicalismo o con formas no peronistas que con el peronismo. Sí, pero eso es posible que se pueda cambiar. Pero vamos a ver, no nos adelantemos. Bueno. Lamento haberme traspapelado la posibilidad de traerte un libro, pero voy a cumplir con eso, incluso fuera del programa. Bueno, muchísimas. Por lo menos mandó unas entradas para tu obra, hasta el Angelito, que no requiere nada. No, teatro no estoy haciendo, pero podés ver El Esculapio lo veo, no pudimos hablar. Se llama Un gallo para Esculapio. De esta serie que tiene un éxito importante hoy en la televisión argentina, pero yo más hubiera querido hablar sobre los gallos, pero lo dejamos para otro día o lo vamos a hablar personalmente. Yo te agradezco el comentario que hiciste sobre Domingo Faustino Sarmiento. Yo estuve exiliado en México. México es un país muy suyo, con un enorme orgullo de pertenencia. Y pocos años después se organizó un Congreso Mundial de Educación que le llevó 4 años organizarlo en el Estado de México. Llegaron alrededor de 4.000 delegados del mundo entero a este Congreso Internacional de Educación. Fue tan grande el episodio, tan importante, que el Estado mexicano sacó una edición, una serie de estampillas por la trascendencia que le dio a esto. ¿Sabés de quién tenía a la cara el Congreso de la Educación Mundial que organizó México? De Domingo Faustino Sarmiento. Y acá tenemos, como dijiste vos, una organización sindical y un sector importantísimo del peronismo que no hace otra cosa que denigrarlo. Es una lástima, deberíamos darnos cuenta de lo que tenemos en el momento que lo podemos disfrutar, Gracias. No, gracias a vos, Roberto. Y que sigas, y que hagas la película con la mujer de Lustó, de lo cual tampoco hablamos, pero eso sí en otro programa. Sí, gracias, venimos Beto. Juntos. Y los invito a que en un minuto nomás hablemos con la señora Laura Di Marco, quien nos va a develar el secreto, espero, de por qué le dicen a Mauricio Macri ahora el Calabrés. Una interesante asignación que le han hecho el presidente.
En un minuto nomás. Bueno, estamos discutiendo acá con la señora Di Marco si hablamos o no hablamos sobre el tema del Calabrés. Sobre el tema del Calabrés. Que, sí. Por lo que me dijeron, quizás vos lo escuchaste, Sí. hay gente que se refiere a él de ese modo, pero como imagen de una persona más dura de lo que era antes. Sí, bueno... Más confiada. Sí, exacto. Yo creo que le subió la autoestima, si lo querés ver de esa manera, política al presidente, ¿no? Creo que él se para mejor frente a la realidad, ¿no? Al principio, yo cuando lo entrevistaba para el libro, era como que todavía no se apropiaba mucho del lugar de presidente, no se sentía presidente. Y también existía esta idea de si Cambiemos no había ganado un poco por casualidad. Yo creo que sí, ¿no? En el 2015 hubo más un no a Cristina y el kirchnerismo que un sí a Macri. Bueno, en general las elecciones son así, la gente vota más Sí. en contra de algo que a favor de algo. Yo creo que el 2015 fue así, principalmente creo que en este año y medio creo que Cambiemos se fue consolidando más por lo positivo que por el sí, y creo que eso Macri también lo revalidó, ¿no? Personalmente. Entonces por ahí vos hablás con la gente de los movimientos sociales, que ahora hubo toda una disputa por el tema, ¿te acordás de los 30.000 millones de pesos sí. que el gobierno, bueno, que les habían dado por ley? Bueno, entonces yo hablaba con algunos de ellos y me decían, bueno, pero ahora este tipo se la cree, ahora este tipo está agrandado, ¿no? Está haciendo un gesto de autoridad con nosotros porque ganó las elecciones, se puso soberbio, o bueno, que es vengativo, o, bueno, entonces calculo Digamos, que de esa ahí... es la imagen de lo que mucha gente piensa en forma discriminada y no positiva sobre lo que sería un Calabrés. Sí, además también es lo que estamos acostumbrados a, digo, yo no lo veo a Macri así, creo que es que desarrolló un liderazgo nuevo en nosotros, por nosotros que estamos acostumbrados, o un autoritario, un presidencialismo fuerte como Néstor Kirchner, como Cristina, o un tipo muy débil como De la Rúa, como, no sé, bueno, como algunos presidentes radicales. Él no es ni lo uno ni lo otro. Él amenazaba ser una especie de orientalista. Es que en algún ¿Cambió? punto... No sé si cambió, porque vos tampoco lo ves. Vos fijate que, mira, hoy justo lo hablaba con un ministro del gobierno. Vos ves las tribus K y anti-K, y el anti-kirchnerismo es muchísimo más duro que Cambiemos, en el sentido que es más violento, es más... Vos nunca lo vas a ver a Macri, que también eso tiene que ver con la teoría de Durán Barba, diciéndole cosas a Cristina, agrediéndola o confrontando directamente. Lo dijo acá Macri, pero porque estaba en otro contexto, digamos, pero así públicamente él no dice eso, y no ves a espaldas de su gobierno diciendo eso. Es decir, no es un hombre, digamos, no es un hombre agresivo en ese plano, pero sí quienes lo han frecuentado el presidente en los últimos días lo que te dicen es, bueno, pero un poco te la tenés que creer, que Macri dice eso, ¿no? Un poco te la tenés que creer. Es como que está construyendo una figura. Está construyendo un lugar de autoridad, que no es lo mismo que un lugar de autoritarismo, ¿no? Por eso digo, es un hombre que toma decisiones dentro de su equipo, las toma él sin duda, tiene autoridad, no es autoritario. Y me parece que esto es una novedad, no es un presidente que no es débil. Ahora, y no es en autoritario. ese plano, en los últimos meses de Macri, antes Macri era una persona muy flexible y abierta con lo que parecía que era el peronismo. Uh-huh. Después, digamos, hasta le hizo un monumento a Perón, así que ¿no? Sí, se lo llevó a Massa, ¿te acordás? A Urtubey, bueno, afuera. En fin, la verdad nunca lo entendí del todo, pero lo hizo. Después es como que empezó a tomar distancia, no ni de Perón ni no de Perón, sino de lo que representaba el peronismo. Sí. Y algunos lo empezaron a tomar como una suerte de antiperonista. Uh-huh. Digamos que es el proceso último. Uh-huh. Ahora, singularmente, también me dicen, y seguramente vos lo sabés, está, aparte de orgulloso de su conocimiento político que se mostró en las urnas, está como estudiando lo que fue Perón, que ve documentales, films, revisa historias.
¿Qué es ese fenómeno, ese atractivo? Sí, mira, yo lo que creo que, viste que recién escuchaba la entrevista con Beto Brandoni, que decía algo así como que tiene razón, que en el 2015 hubo un cambio en la sociedad que no está suficientemente estudiado. Y yo esto, vos sabés, lo dije varias veces en la radio, no creo que Brandoni me haya escuchado. pero tampoco te va a pagar los derechos de autor. Yo pienso eso, lo debatimos bastante esto. Yo creo que el cambio es preexistente, es decir, yo creo que la sociedad ha cambiado. Esto de, por ejemplo, la cantidad de varones del conurbano que se han tenido que ir, tipos que gobernaban hace 30 años, los Rodríguez A. en San Luis, muchos gobernadores peronistas. Vos podés decir, hoy el cambio lo puede encarnar Cambiemos, una fuerza política como Cambiemos, pero en algunos lugares hubo gente de Cambiemos que no le ha ido bien. Sí, pero digo, como intendente fenómeno, me refiero. Como fenómeno mayoritario, ¿no? Yo creo que hay una impugnación sobre el rol, hay un cuestionamiento sobre el rol del peronismo, lo que hizo el peronismo que ha gobernado básicamente durante los últimos 30 años, ¿no? Hay un libro que es ultra recomendable y tal vez seguramente sabes de qué se trata. Mejor que el Macri este. Es otra cosa, es Conurbano Infinito, de Rodrigo Sarazaga, el jesuita investigador. El hermano del Premio Nobel de Economía. Exacto, que hace una compilación de investigaciones sobre lo que es en el estado en el que está el conurbano, donde vive el 40% de los pobres de la Argentina. Y vos decís, esta es la obra del peronismo digamos, es el producto del peronismo que gobernó durante 30 años en esa provincia y que por eso perdió las elecciones en el 2015. Por eso digo, perdió las elecciones el peronismo, no sé si las ganó María Eugenia Vidal, ahora se consolidó, pero hay un hartazgo de un periodo y eso Macri lo sabe, lo percibe y lo usa, ¿no? Y lo usa. En el núcleo cercano de Macri, uno sabe que están casi oficialmente como rostros Rodríguez Larreta, Peña y María Eugenia. Sí. Pero también hay como un terceto, digamos, menos conocido, y no sé si no más íntimo de Macri, como sería el caso de Clusellas, de Torello y de Caputo. Claro, bueno, ese es el núcleo duro de su intimidad, ¿no? Porque vos fíjate que son personas que compañeros de colegio. Bueno, son los compañeros del colegio, claro, del Newman. Clusellas es prácticamente mudo, casi no. Macri dice que firma las cosas que él le trae sin mirar. Este es el nivel de confianza que tiene con Clusellas. Son sus amigos de toda la vida. La primera persona que ve cuando entra a la Casa de Gobierno. Sí, ¿no? Es el Zanini de Macri, ¿no? Y Torello. Y yo a veces he escuchado algunas cosas tales como, o sea, a ver, son los amigos que no harían, y operadores del gobierno en diversas áreas, pero que no harían nada, absolutamente nada, sin que Macri lo supiera o sin una orden de Macri. Te digo esto porque hubo versiones periodísticas de que ellos habrían operado tal o cual cosa solos. Y esto es imposible, por la relación que tienen con Macri y además porque son figuras que, digamos, que sin Macri no podrían funcionar, ¿no? Digo, él Bueno, digamos que a Caputo mal no le fue. No, políticamente, ¿no? Sí. Ya, no solamente no le fue mal, sino que además hizo también de recaudador de fondos para el proyecto de Macri, lo cuenta claro. Macri mismo, y obvio. Bueno, ahora no está, viste que ahora está corrido Caputo, estaba en Miami, vive bastante tiempo en Miami, y acá... Le gusta navegar. Sí, también no querrá complicarlo a Macri, ¿no? Sí, me parece que están en una etapa de desapego. No tanto, no te diría pero ellos. De no mostrarse, ¿no? Juntos. Sí, además, las cuestiones ya cuando también son familiares, también hay que ver cómo se llevan las esposas. Sí, bueno, sí. No, bueno, sí, no es menor. No es menor, no, es verdad, sí. Bueno, pero... Es cierto. Mirá Roberto, ahí en el tema íntimo, de la intimidad No, política. Yo no, simplemente estaba conjeturando. Pero está bien, sí. De cualquier modo, este pero digamos remozado Mauricio Macri, tuvo este tropiezo del caso Maldonado. Sí. Hoy estaba viendo unas encuestas donde, no parece afectarlo para las elecciones, pero sí constituye una mancha, un baldón que no estaba previsto en la historia de este gobierno. Sí. ¿Vos cómo lo ves el episodio? ¿Cómo crees que le cuesta a él asimilarlo ahora que había crecido unos cuantos centímetros?
Mira, es correcto esto. Él al principio, Durán Barba, lo que le decía es que no hablara del tema Maldonado porque no afectaba en sus votos y en la gente, digamos, no permeaba en la gente, cosa que es real. Ahora, viste que Durán Barba Ahora, tiene digamos que moralmente es un poco inexplicable. Obvio, claro, pero por eso te digo, a ver, Durán Barba tiene algo que está muy bueno en el sentido de medir, viste que a veces nosotros los periodistas decimos, opinamos cosas sobre la gente que después tenés que medir a ver si esto es así o no. Entonces, bueno, Durán Barba, viste que tiene este concepto de lo que le interesa a la gente es una cosa y lo que le interesa al círculo rojo, los muy politizados, que son un 20% de la sociedad, y el establishment es otro. Son como dos mundos distintos. Entonces le aconseja a Macri y le dice, mira, esto en realidad no está pegando en la gente, no te va a afectar para octubre, la gente que va a votar a Cambiemos no le afecta esto. Ahora, pero Macri se equivoca en que lo que no tuvo en cuenta es todo el clima internacional adverso que se le produjo sobre este tema, ¿no? Bueno, también digamos que hubo acá algún episodio local de cierta significación. Sí. Más allá de los desbordes que hubo y las refriegas que hubo con la policía y los detenidos, hubo un acontecimiento social que expresa no solamente a un núcleo activista, creo que también expresa algún tipo de conciencia. No, por supuesto. Además yo creo que este gobierno no tiene una política de derechos humanos consistente. El caso Maldonado lo reveló y debe tenerla, sobre todo en una historia como la Argentina, donde tenemos, donde pasamos unos 70 trágicos con 30.000 desaparecidos y la palabra desaparecido, la angustia y la connotación que tiene la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, que Macri no tenga una historia en el plano de los derechos humanos no es excusa para que no maneje mejor el tema, y además el gobierno no es solo Macri, ¿no? El gobierno debería tener otras figuras más activas en el tema, hubo desmanejos en el tema. Bueno, hubo un cambio radical, diría yo, ya que se fue Beto recién, entre la reacción inicial, que tampoco fue tan inicial, sino digamos a la quincena de sucedido la desaparición, ¿no?, de este hombre, que era todos estamos atrás de la gendarmería. Exacto. La gendarmería no tiene nada que ver con esto, cuestión que creo que una parte de la sociedad también lo debe haber creído. Seguramente. Pero luego ha habido una ligera modificación al principio y ahora una situación muy distinta, expresada por la misma gente del gobierno. Sí, creo es que se dieron cuenta del daño internacional que le está haciendo el caso a Macri. O sea, una cosa es lo que pasa acá entre la gente, que por ahí Durán Barba está en lo cierto. Ahora, afuera, la imagen del gobierno quedó muy dañada. Primero con lo de Milagro Sala, que, a ver, nosotros sabemos qué pasó con Milagro Sala, pero los organismos internacionales, que están además muy influidos por el kirchnerismo, hay otros actores que hacen política en esos organismos internacionales. Cambiemos no tiene una política hacia eso. Entonces, bueno, en una reunión de hace unos días en el gobierno se dieron cuenta, bueno, de cómo la prensa trata el tema. Hubo un artículo durísimo de Robert Cox, el periodista, el editor de... El ex editor, que además tuvo una actuación muy destacada acá en los 70, que fue un artículo que publicó el sábado tremendo. Y bueno, todas esas cosas tienen un costo y se dieron cuenta hace pocos días y por eso el cambio de estrategia. Ahora, en ese planteo, digamos, al margen de lo geopolítico, tenemos una geopolítica interna. Da la impresión de que la Bullrich se quedó sola. Sí, yo creo que ella tiene más críticas dentro del gobierno. Macri la banca, y te dicen esto, digo, yo hablo con muchas fuentes del gobierno y te dicen esto, la banca a Patricia Bullrich por el tema de la lucha, que está contento, si bien hay críticas digamos, desde afuera hacia adentro, por la labor de Patricia Bullrich, él está contento con el trabajo que hace con respecto al narcotráfico. Incluso Lilita, viste, Carrió salió a bancar el trabajo. Bueno, ella dice que el episodio de que el gobierno es responsable, o del episodio Maldonado en general, es como una operación del narcotráfico, lo cual cuesta bastante entenderlo, ¿no? Sí, no, a ver, creo que lo que Lilita dice es que hay sectores del kirchnerismo trabajando en la oscuridad para desacreditar al gobierno, básicamente, ¿no? Bueno. Para desacreditar al gobierno. Ahora, independientemente de esto, hay también críticas internas dentro del gobierno con respecto a Bullrich y a su tarea y a esta defensa tan cerrada que hizo de los gendarmes, ¿no? Si vos hablas en Off the Record con
funcionarios dedicados al tema de justicia o de derechos humanos tienen otra mirada. Bueno, distinta. también tenés la realidad que dijo la misma Pero Macri Carrió. la banca, esto es, Claro, digamos... la misma Carrió dijo que había un pleito entre Bullrich y Bursaco y su segundo. Y eso es verdad, eso es cierto, sí. Ahora, su segundo es de Peña. Sí, pero sí, hay una interna entre ellos, entonces lo que dicen en el gobierno es que muchas versiones de renuncia de Bullrich salen de su segundo, digamos. También dicen que hay un pleito en materia del tema de derechos humanos entre Ferrari en la provincia de Buenos Aires y Cantón, el encargado del tema de derechos humanos de Vidal. ¿Sabías algo de eso? No, pero sí que hay muchas visiones. Mira, yo estoy escribiendo ahora sobre el tema de hay un proyecto del gobierno en un sector de despolarizar, ¿no? De sanar la grieta. Y hay otro sector que activó la grieta, ¿no? Digo, Bueno, que pues si no, la grieta. si no les hubiera ido también en las elecciones. Bueno, por eso, entonces digo, bueno, es que eso te revela también la heterogeneidad de lo que es Cambiemos, ¿no? ¿Viste? Cuando alguien dice, no, es de derecha, o es neoliberal, o es muchas cosas, ahí tenés de todo, ahí tenés socialdemócratas, tipos más neoliberales, socialcristianos, tenés a Toti Flores, la tenés a Lilita, tenés a un tipo como Bullrich, que es un tipo más tradicionalmente el pro, o sea, es una mezcla de Sí, biografías. Pero el que decide es uno solo. Sí, y los que sin están duda, en Pero el dentro de entorno... ese uno solo hay varios aspectos también, ¿eh? A veces gana uno y a veces otro, hay varios mira, Macri. No es un solo Calabrés. No, hay varios. Te doy el angelito, Laura, te agradezco Bueno, que yo hayas tengo un venido. montón, gracias por las invitaciones. Vos me traes encanta. otra, Yo te traje el Macri. bestseller que se Sí. mantiene en las librerías, quizá una de las biografías más completas e interesantes y actualizadas sobre el funcionamiento de Mauricio Macri. Te agradecemos, los saludamos, nos vemos el próximo lunes y si le robamos algún minuto a nuestra sucesora en el canal le pedimos disculpas. Buenas noches. En un subte y cómo aguantan la vida.